Con ustedes, nuestro portavoz de la Sociedad de Alumnos de Ingeniería Industrial, Dylan Busali Cherem. Autoridades educativas, docentes, estudiantes, egresados y egresadas, familiares y amistades que nos acompañan. En un momento se iniciará la celebración del panel Legado Ibero para conmemorar el 50 aniversario de Ingeniería Industrial de la Universidad Iberoamericana. En este panel, el moderador le hará una serie de preguntas a los y las diferentes exponentes referentes a su tema de expertise. Antes de terminar la sesión, el público tendrá la posibilidad de hacer algunas preguntas. El alumno Salvador del Valle dará unas palabras para dar la bienvenida. Muchas gracias por estar aquí, que lo disfruten. El jesuita veracruzano Francisco Javier Clavijero escribió su libro Historia Antigua de México para servir del mejor modo posible a la patria, para refutar lo que algunos intelectuales europeos afirmaban, como Cornelius de Poe, el cual escribió: los hombres americanos apenas se diferenciaban de los animales si no es en la figura. Así como Clavijero, a lo largo de la historia han existido muchas personas que han dedicado su vida a poner en alto a este país. En 1973 fue creada la carrera de Ingeniería Industrial aquí en la Ibero, y desde entonces se han formado miles de ingenieros e ingenieras industriales que han cambiado el panorama de este país. Nuestros egresados y egresadas han innovado en las industrias en todo el país, haciéndolas más competitivas en este mundo globalizado. Hoy celebramos el legado que han dejado los egresados y egresadas de la Ibero, y es por esto que nos acompañan 4 destacados exalumnos y exalumnas. Como ingenieros e ingenieras industriales, tenemos la responsabilidad de mejorar la empresa en que nos encontremos. Pero estamos en un momento crucial en la historia de nuestro país. Así que les invito a que dediquen su vida a mejorar a México, para que las y los futuros mexicanos y mexicanas tengan más y mejores oportunidades para incrementar la calidad de vida. Reciban a mi compañera Carmen Pons con un cálido aplauso. Nuestro moderador es egresado de Ingeniería Industrial. Fue fundador y director de Grupo Altec, presidente del Consejo de Grupo Conméxico, consejero propietario de Tubos DISA S.A., de Plásticos y Derivados S.A. y consejero suplente de Casas y Terrenos DISA S.A. Presidente ejecutivo de Grupo Poseidón, Mejores Empleos, Telered Network. Ha colaborado como analista empresarial, político y económico de Grupo Fórmula y como editor de la revista Genial de la Universidad Iberoamericana, así como editor asociado de 7 libros. Actualmente es productor y conductor asociado de la Sobremesa de Diálogos por México y conductor de su sesión presidencial 2024, ambos de Telered Network. Igualmente es editor de la revista Mejores Empleos. Demos la bienvenida a nuestro moderador, Carlos Sandoval. Nuestra primera panelista es directora de la Bolsa Institucional de Valores desde su inicio de operaciones, consiguiendo superar los 383,000 millones de pesos de financiamiento a empresas. Previo al sector bursátil, María se desarrolló en el sector de capital privado, desempeñando cargos como directora general de la Asociación Mexicana de Capital Privado, entre otros. Socia y miembro del Consejo de Grupo Salus, socia de Moventa, socia de Cervecería de Colima y Venture Partner de Matter Scale Ventures. También es consejera de muchas empresas como AXA, MAC Hospitales, Nexus Capital, así como de instituciones no lucrativas como Fomento de Educación Ibero y Mujeres Invirtiendo. Ingeniera industrial con excelencia académica por la Universidad Iberoamericana, realizó un MBA en Harvard Business School, donde fue nominada al Dean's List of Academic Achievement Award. La trayectoria de María ha sido reconocida con premios como
the most innovative CEOs in Mexico, the great culture to innovate. Exceptional Woman of Excellence, del Women Economic Forum. Con la presencia Ricardo Flores Magón del Consejo Internacional de Empresarios y en listas de mujeres líderes en publicaciones como Expansión, Forbes y Líderes. Reciban con un fuerte aplauso a María Ariza. Nuestro segundo ponente es emprendedor, conferencista, inversionista y asesor de empresas. Ha sido nombrado Emprendedor del Año por la revista Expansión en 2010 y 2018, e incluido entre las 30 promesas de los negocios de Forbes en 2019. Fundador de Cracks Fund, un fondo de inversión en tecnología en etapa temprana, y un nuevo Shark en la nueva temporada de Shark Tank. Creador del podcast Cracks, con más de 20 millones de descargas, en el que conversa con atletas, empresarios y artistas, para conocer cómo llegaron al éxito. Igualmente, cuenta con la autoría del libro Haz lo que importa, en el que enseña cómo conseguir resultados extraordinarios en las áreas más importantes de la vida. Ingeniero industrial de la Ibero, con un MBA en Stanford School of Business. Cuenta con experiencia en análisis financiero, desarrollo comercial, capital de riesgo, nuevas empresas y mercados financieros. Reciban con un fuerte aplauso a Oso Traba. Nuestra tercer panelista ha trabajado como directora en Google, SoftBank, CNN, además de ser parte de algunas de las startups más exitosas de la región. Ha estado en 15 años en procesos de transformación digital, además de ser parte de algunas de las startups más exitosas de la región. Ingeniera industrial por la Ibero, con un MBA en Harvard Business School, board member de Arcos Dorados Holdings, dueña de McDonald's, consejera de Endeavor México y Harvard Business School, miembro del comité de inversión de Dalus Capital y Shark en Shark Tank México, inversionista, experta en ventas y marketing y, lo más importante, mamá de 5 niñas. Demos la bienvenida a Carla Berman. A continuación, damos el uso de palabra a Carlos Sandoval para iniciar con el panel. No se dejaba. Muy buenas tardes a todas y todos. Qué gusto estar aquí en la Universidad Iberoamericana. La verdad es un verdadero lujo. Muchas gracias a los organizadores. Qué padre evento. Y muchas gracias a los panelistas de primerísimo nivel. Unos cracks, como diría el buen Oso. Bueno, pues vamos a empezar primero con las preguntas. Comentarles que estas preguntas se seleccionaron a partir de las redes sociales. Se hicieron encuestas y estas son las que más se repetían y por eso son las que estamos preguntando el día de hoy. La primera pregunta sería para Carla Berman y será la siguiente. Has tenido una destacada trayectoria en la transformación digital. ¿Puedes compartir un ejemplo concreto de cómo has liderado o contribuido a una transformación digital exitosa en una empresa? Bueno, muchas gracias. Estoy muy contenta de estar aquí en la Ibero con mis 2 expresidentes. María y yo son los 2 fueron expresidentes. Bueno, hablando del tema de transformación digital, ya no nos acordamos, pero la primera transformación digital o una de las primeras fue en la industria de medios de comunicación. Y cuando nosotros veníamos a la Ibero, todo el mundo leía revistas. Y a mí me tocó estar en el grupo Expansión, que era la casa de revistas más importante de México, cuando decidimos migrar del negocio de papel al negocio digital. Y fue muy interesante cómo logramos hacer los portales de noticias más grandes de México, los portales deportivos más grandes de México, los portales de bienes raíces más grandes de México,
Pero quizás para mí más interesante fue que a pesar de que en su momento llegó a ser el grupo digital más importante de nuestro país y uno de los más importantes de América Latina, cuando estás hablando de transformación digital, lo difícil no es nada más empezarla y lograrla, sino mantenerte. Y de ahí para acá han pasado otras 10 vueltas de tuerca al tema de transformación digital en los medios. Y esos negocios que en su momento fueron exitosísimos, quizás si ahorita yo les digo metros cúbicos no les suena mucho, aunque fue el portal, el primer PropTech de México exitoso, o si les digo mediotiempo.com, pues tampoco les suena mucho, a pesar de que fue el portal deportivo más importante y que fue después vendido a varias empresas. Entonces creo que la lección para mí es que en transformación digital es muy importante empezar, y la mayoría de las empresas ni siquiera tienen el valor de empezar, pero es mucho más importante tener siempre la capacidad de continuar innovando y seguir innovando y crear tus propias crisis y no sé quién dijo, pero creo que es cierto que solo los paranoicos sobreviven, ¿no? Y es verdad, solo los que están pensando siempre qué va a hacer que truene mi negocio o truene mi universidad o truene mi carrera son los que solitos se ponen el fuego detrás para seguir innovando, ¿no? Perfecto, buenísimo, Carla, muchas gracias. Vamos con la segunda pregunta para el Oso Traba, y es la siguiente. Has tenido una carrera impresionante desde tus estudios de ingeniería industrial en la Universidad Iberoamericana hasta tu maestría en Stanford. ¿Cómo crees que tu formación académica ha influido en tu trayectoria como emprendedor e inversionista? Bueno, gracias, Carlos. Y yo también muy contento de estar aquí. Sinceramente, ¿todos aquí son ingenieros industriales? ¿No? ¿Quién los invitó? No. La verdad nunca me imaginé que me invitaran de regreso. Pero estoy muy contento de estar aquí y la verdad es que sí, me acuerdo mucho, muy gratamente de mi tiempo aquí en la Ibero, que fue otro mundo, otro México, otro sistema educativo, otra realidad la que vivíamos. Yo cuento mucho por qué estudié ingeniería industrial y yo no sé cuántos de ustedes se acuerdan el día preciso en que eligieron qué carrera iban a estudiar. Y para mí fue algo, pues tal vez no como lo que nos podríamos imaginar, no fue una decisión hecha con conciencia, premeditación, planeación a futuro. Yo era un niño de 8 o 9 años que estaba jugando con los estambres de mi mamá, porque ella tejía, amarrando un Spider-Man con un clip y lo lanzaba, y mi mamá llegó y dijo: Osito, tú vas a ser ingeniero. Y ahí es donde definió un poquito mi vida, porque no nos damos cuenta, pero nuestro entorno influye mucho más en quiénes somos, cómo pensamos y después cómo interpretamos el mundo de lo que nos gustaría pensar. Así que para mí, haber sido ingeniero industrial, por una razón o por otra, sí influyó en la persona en la que me convertí. Definitivamente, para mí, la carrera de ingeniería industrial me dio un esquema mental, un enfoque a la resolución de problemas, me dio una habilidad no solo numérica, lógica, sino también social, porque afortunadamente algo que hay aquí en la Ibero es que nos rodeamos de gente muy divertida, con muchas ganas de hacer cosas diferentes, y eso que en ese entonces no había una carrera de emprendimiento o ni siquiera clases como las que hoy han dado muchos de mis colegas, tanto de Stanford o de misma ingeniería industrial de creación y desarrollo de empresas. En ese entonces la palabra emprendedor no existía. Nosotros estábamos siendo educados para trabajar, a veces en fábricas, a veces en oficinas, a veces en bancos o consultoras. Pero ciertamente haber venido aquí me dio unas bases sobre las que pude construir una carrera tal vez un poquito más intencionada. Ya teniendo algo que platicábamos ahorita María Carla y yo, el respaldo de un título universitario que pesa, un título universitario que significa que hiciste algo de cierta dificultad, que te dio ciertas bases académicas y que te prepara para enfrentar ciertos problemas, pero más allá de eso, te da estas bases sobre las cuales construir y los recursos para que puedas entonces llevar tus ideas a la realidad. Yo después me fui de unos años a estudiar a Stanford, y en Stanford, así, si me preguntan cómo se hace una derivada, no me acuerdo. Si me preguntan mucho de teoría de colas, probablemente tampoco me acuerdo. O de simulaciones en sistemas,
tal vez me acuerde un poquito. Y en Stanford tampoco me acuerdo de todas las bases de contabilidad y todas las bases de modelaje financiero, pero creo que estar en estos entornos en los que te rodeas de gente motivada, con un nivel de IQ suficiente, pero sobre todo mucha curiosidad. Suficiente, ¿viste que dijo? Suficiente. Te da, yo creo que lo más importante, que eso sí, para mí es lo que hace la diferencia entre dónde estás y dónde puedes llegar, que es las ganas y la capacidad de aprender. Y ingeniería industrial es una carrera que te enseña a aprender y a querer aprender más. Y eso es lo que yo me llevo. Perfecto, muchas gracias, Oso. Pues ahora vamos a preguntarle a María. María, ¿qué te inspira a emprender y cómo ha sido tu experiencia? Bueno, pues hola a todos. Yo también estoy emocionadísima de estar aquí en la Ibero. Yo tengo mucha suerte porque la verdad que vengo bastante, me gusta involucrarme. En la Ibero es mi alma mater y creo que platicamos hace ratito. A todos nos importa muchísimo que la Ibero siempre sea, que esté a la vanguardia, siempre que esté generando valor, que genere profesionales que estén, ¿no?, en los top ranks, porque es importante para ustedes que se están preparando y para nosotros que el valor curricular que hicimos aquí siga pues generando algo positivo para nuestra vida profesional. Entonces, el que nosotros tres estemos aquí tiene que ver con ese regresarle a la Ibero en la medida de lo que podamos, pues algo que nosotros nos llevamos y que estamos hoy pues estando aquí proponiéndoles a ustedes que contribuyan. La neta, lo que dijo Oso es bien importante, porque en la Ibero no nada más tenemos la suerte de tener una universidad increíble, con grandes profesores y con una infraestructura como pocas universidades tienen, pero creo que el valor de generar este tipo de relaciones es bien importante. Mira, nosotros, Oso, Carla y yo, somos contemporáneos. Estudiamos prácticamente en el mismo rango de 1 o 2 años la carrera. Y nos encontramos en nuestras vidas, digo, obviamente de amistad, pero después en nuestras vidas profesionales, mucho tiempo después. Entonces, este tipo de vínculos y de relaciones se hacen también dentro de la universidad. Entonces, tan importante que comprendamos el valor que nos trae la Ibero, no nada más, digamos, en términos curriculares, sino también en términos de generación de leads y de relaciones sociales que pueden ser muy importantes para nuestro futuro. Y nosotros somos, creo, como le decía Oso, la formación fue un poco diferente, no nos educaron para ser emprendedores, la palabra emprendedor pues prácticamente no existía, ni innovación, ni venture capital, ni nada, lo fuimos aprendiendo en el camino y esa fue mi historia. Tuve la suerte de, luego de estar en una empresa familiar, saltar rápido a la industria de private equity, que realmente, pues esa industria cuando yo entré, pues había 5 fondos, o sea, nadie conocía lo que era eso. Y realmente yo tampoco lo entendía, o sea, cuando llegué yo tampoco entendía lo que significaba hasta que me di cuenta del increíble potencial que tiene el ser emprendedor y estar acompañado como emprendedor de los recursos, del capital en el momento idóneo, de los contactos, de los consejos, de una combinación de cosas que un emprendedor necesita para ir caminando en este camino complicado. Yo lo encontré o sea, sin realmente que en México estuviera una estructura, y eso me convenció a continuar mi carrera profesional por ahí, porque me di cuenta de en las empresas en las que logramos invertir y meter capital y tiempo y meternos al board y traer conexiones y nuevo capital, esas empresas volaron, ¿no? Entonces, estoy convencida que el capital en una empresa, en un emprendedor, es un catalizador. Entonces, así es como nace toda esta iniciativa mía y convencimiento de seguir impulsando el emprendimiento, porque el emprendimiento impulsado y bien pues,
sentado en las bases, puede ser realmente un cambio y un detonador enorme de crecimiento en tu país, en nuestro país. Entonces, hoy soy la más propositiva y la más convencida de que tenemos que seguir empujando el emprendimiento en México, de que tenemos que seguir innovando, como dice Carla, todos los días, mantenernos, y de que tenemos que nosotros, desde nuestras trincheras, apoyar el emprendimiento desde donde nos toca. Y a mí me toca apoyarlo y me sigue gustando muchísimo apoyarlo desde el fondeo, y así lo hago, ¿no? Muchas gracias, María. Ahora esta pregunta para Carla. Para las emprendedoras y emprendedores, ¿cómo te aseguras que la compañía siga siendo competitiva en un entorno empresarial en constante cambio, y qué consejo les brindas? Bueno, yo creo que un poco lo que hablábamos, tienes que estar siempre en constante movimiento. Creo que hoy sabemos mucho más de qué hace exitoso un emprendimiento que antes. Antes era lo que yo creo, lo que yo siento, lo que yo he visto, y hoy afortunadamente pues las grandes universidades del mundo están estudiando muy de cerca qué hace exitoso un emprendimiento. Y entonces, más que decirles lo que yo creo, les cuento lo que a mí me ha llamado la atención de estas investigaciones. La primera es que definitivamente el equipo fundador es un factor importantísimo. Y aunque quisiéramos pensar, volviendo al tema de la Ibero y de Stanford y de los grados, quisiéramos pensar que no importa dónde estudiaste y que no importa si estudiaste o no, porque además hay como algunas muy poquititas, pero casos de éxito maravillosos que nos fascina ver y que siempre es como los mitos, ¿no? O sea, pensamos en Bill Gates y pensamos en Mark Zuckerberg, que se salieron de la universidad y a los 19 años dejaron de estudiar y aún así hicieron Microsoft y Facebook. La verdad es que esos son los menos. O sea, la mayoría de los emprendedores exitosos no solo estudiaron en las mejores universidades, sino que además después trabajaron en lugares donde les permitieron aprender un montón, rodearse de gente que sabía más de ellos, ampliar su network, conocer a gente experta en diferentes materias, crear una reputación, y después de eso, cuando emprendieron, entonces fueron altísimamente exitosos. Entonces, sí, si eres Bill Gates, definitivamente, salte de la universidad y ve a fondear la siguiente empresa que va a cambiar al mundo por mucho. Pero si eres una persona, ¿cómo dijiste?, con suficiente IQ, entonces sí está bueno seguir estudiando, seguir aprendiendo y tener un network poderoso y ciertas calificaciones detrás que te respalden. Entonces, eso es el equipo fundador. Después, las empresas que atacan problemas con un tamaño de mercado grande, ¿no? A Oso le gusta mucho decir que le gusta la economía de nichos, pero aún en los nichos tiene que ser un nicho que tenga volumen suficiente. Entonces, sí, no puedes hacer, no tienes que hacer una empresa que resuelva los problemas de todos los mexicanos, pero sí un problema que sea suficientemente grande para que pueda hacer un negocio exitoso. Y la tercera que yo he visto en los estudios que funciona muy bien es que la mayoría de las empresas, de los emprendimientos, de las startups, no se mueren de hambre, se mueren de indigestión. Tratan de hacer demasiadas cosas al mismo tiempo y ahí es cuando todo se va para abajo. ¿Y por qué tratan de hacer demasiadas cosas al mismo tiempo? Porque cuando empiezas a tener demasiados inversionistas y consejeros y gente inteligente en tu equipo directivo, obviamente las ideas, hay muchísimas ideas y quieres hacer todo, pero en verdad lo que se ha visto es que se puede hacer muchas cosas, pero primero tienes que aprender a hacer una cosa muy bien antes de pasar a la siguiente. Y si ustedes piensan, por ejemplo, digo un ejemplo muy trillado, pero Apple, ¿no? O sea, primero hizo muy buenas computadoras, luego hizo muy buenos teléfonos celulares, luego decidió que iba a hacer su plataforma de el Apple Store, etcétera. Pero no es como, no sé, Sony, que ni sabes qué es, ¿no? O sea, ¿qué hace Sony? Hace películas, hace televisiones, ¿qué hace? ¿No? Entonces creo que, sobre todo en etapas tempranas, es muy importante luchar contra no sé cómo llamarle, la energía exacerbada que tiene un emprendedor de querer hacer todo y cada vez regresarte a enfocarte, y eso eventualmente te va a permitir hacer más cosas, pero primero enfocarse.
Perfecto, Carla, muchísimas gracias. Ahora esta viene para el Oso. Oso, has estado en diferentes facetas del mundo empresarial, desde ser fundador hasta invertir en startups. ¿Cómo has visto evolucionar el ecosistema emprendedor en México a lo largo de los años y cuál es tu visión para el futuro? Bueno, esa es una gran pregunta porque, como decía María, cuando nosotros éramos jóvenes no había emprendimiento. Si ibas a empezar un negocio, venías de una familia de empresarios y ellos te enseñaban. Tu caso era trabajar en la empresa familiar y todos mis amigos que emprendían o empezaban negocios eran porque así habían sido educados. No ibas a la escuela a aprender emprendimiento. Mi primer contacto con el mundo del emprendimiento y que me di cuenta que se podía hacer fue en una maestría en Estados Unidos. Ahora, cuando yo regresé en un momento de coyuntura, porque fue la crisis de 2008, cuando pierdo mi trabajo, 2009, en Nueva York, que regreso aquí a México después de 7 años de haber vivido fuera de casa de mis papás, de haberme ido de maestría y regreso sin chamba, sin novia, sin casa, sin lana, sin coche, sin plan, sin nada. Y emprendí porque no me quedaba de otra, literal. Y también porque un día un amigo me dijo, oye, ¿te quejas tanto de tu jefe porque no eres tu propio jefe? Dije, claro, por supuesto, esa es la razón perfecta para emprender. Y entonces emprendí porque nadie me daba trabajo en 2009. Y fue un momento clave porque se estaba gestando esta primera ola de verdaderos emprendedores, no de tecnología todavía, pero sí emprendedores en México. Endeavor había empezado un par de años antes. Yo en 2011 me aceptan como emprendedor en Endeavor con una empresa cero que ver con tecnología, una empresa de retail, ladrillos, comprábamos y vendíamos electrónica usada, pero al mismo tiempo empieza a haber todo este auge. Sale el INADEM, que para los aciertos y desaciertos de la administración pasada, en la primera semana de Enrique Peña Nieto nos invitaron a todos los emprendedores de México a Los Pinos, al lanzamiento del INADEM. Con eso se crean los primeros fondos de Venture Capital en México. Y fue una época que, si bien se desperdició mucho dinero, es la curva J. Para echar a andar un nuevo ecosistema, vas a hacer muchas cosas que no tengan tracción, que no tengan retorno, pero al final del día va a haber unas cuantas que sí. Y de ahí se crearon fondos como Nazca, como AllVP y algunos otros que por ahí siguen. Muchos otros desaparecieron. Las empresas Endeavor de esa época, pues medio que quedaron, algunas como la mía medio que se perdieron ahí en el infinito, pero eso dio el pie a una nueva generación de la que salieron los Clips, los Quesquis, los Albos, todos estos que hoy están cerca de tal vez una IPO. Y entonces la incorporación de nuevas carreras. Muchos de mis amigos en Endeavor y Stanford son y fueron profesores de aquí de la Ibero, de clases de nuevos negocios a las que me invitaban a mí a paneles. Entonces, claramente se han hecho muchos errores, pero hoy viven en una época en la que no solo el ecosistema está ahí a través de mentores, network, capital, conocimiento, sino que también las herramientas para empezar un negocio, el tiempo que lleva de una idea a lanzarlo, ya ni siquiera con un MVP que es un front, con un producto real a través de soluciones no code, por ejemplo, son semanas, no son ni meses ni años, y son cientos de dólares, no decenas de miles. Entonces, el momento que se vive hoy es increíble. Sin duda alguna es el mejor que hemos vivido, no solo y hoy, podrías decir, no es 2021, no es 2021, pero son ciclos. Y si hoy estás emprendiendo, tal vez estás haciendo lo que hizo Airbnb, lo que hizo Uber en 2008, cuando el mundo se había ido al carajo, salieron estas empresas que hoy están cambiando y transformando el mundo. Hoy lo que hagas con poco dinero y con mucha ingenuidad puede ser lo que en 10 años esté transformando una industria. El futuro es sumamente brillante. Hoy tenemos acceso a toda la información, experiencia, educación del mundo. Hoy a través de nuestros teléfonos tenemos acceso a la Biblioteca de Alejandría. Lo que falta no es información, lo que faltan son ganas de aprender. Y si ustedes tienen ganas de aprender y ganas de poner ese aprendizaje en acción, el mundo es suyo. Híjole. Claro. No, oye, es que qué increíble escuchar, ¿no? Esta historia de Oso. Él fue emprendedor
porque no quedó de otra. Y, por ejemplo, mi caso fue, yo quería emprender en un fondo, o sea, levantar un fondo, y justo hice todo durante la maestría, hice todos mis papeles y todo perfecto, para que justo en el 2008, 2009, que terminaba, llegara y levantara un fondo. Eso también es un emprendimiento de cero. Y me pasó pues un poco lo contrario, o sea, me pasó el sentido de, pues me topé con pared en la misma crisis, desde un convencimiento de quiero ser emprendedor, toparme con pared a decir, pues tampoco puedes ser emprendedor porque nadie te va a poner lo que tú querías, lo que yo quería, ¿no? Entonces, en ese momento yo tenía un plan de levantar un fondo de 50 millones. Ya teníamos todo, ya tenía compromiso, ya tenía ancla, ya tenía socios, ya tenía pipeline y nos quedamos bastante cortos. Entonces, también tiene sus retos ser emprendedor. O sea, emprendedor es un trabajo de resiliencia todos los días. Es un trabajo durísimo, es un trabajo que no todo el mundo lo puede hacer porque requiere muchísimo trabajo y muchísima paciencia y muchísima fe y no ganar por muchos años, porque eso es lo que es ser emprendedor. Los casos que ponía Carla, pues son maravillosos porque nos recuerda que hay emprendedores fuera de serie que logran hacer millones y millones de dólares, pero la gran mayoría de los emprendedores también son las historias de fracaso, son las historias de volver a empezar, son las historias de decir no me salió como quise y me tengo que tragar mi orgullo y tengo que regresar y decir chin, por aquí no era y tengo que volver a seguir. Y eso probablemente les toque a muchos de ustedes y decírselos desde un lugar de a lo largo y a lo lejos, todos esos fracasos y todos esos momentos de dificultad, con mucha pasión y con mucha resiliencia y con mucho trabajo, se usan para bien, o sea, terminan en algo positivo. Entonces, muchos de ustedes que quieran ser emprendedores y que estén en este momento motivados para allá, nada más sepan que es un camino complicado y es un camino difícil y es un camino que se reta uno todos los días y que probablemente no ganes en mucho tiempo y que probablemente tengas que vender tu coche para seguir, porque esa es la historia. Y esta historia de Oso, pues la viví yo desde ese punto. Me tocó toda la evolución del private equity y del venture capital, que fue increíble. Y lo que dice Oso hoy es muy cierto. Hoy en México tenemos un ecosistema que antes no existía. Tenemos fondos, tenemos universidades que enseñan ¿no? a hacer Canvas, innovación y que lo tienes todo a la mano. Tienes mentores, tienes inversionistas institucionales de fuera que están viendo oportunidades en México y tienes toda una gama de herramientas que antes no existían. Y creo que aún así, con todas estas cosas que se tienen, es importante comprender los retos que tiene ser emprendedor, que son muchos, pero a la larga son muy satisfactorios. Perfecto, muchas gracias María, que complementaste maravillosamente aquí al Oso. Pero vámonos a un tema que tú eres experta. ¿Cómo ves el entorno financiero, los desafíos y oportunidades de un sector que dominas totalmente? No, pues muchos. Mira, yo creo que estamos viviendo épocas, por supuesto, complicadas. En el 2021 tuvimos pues una época pues muy interesante en donde pues claramente las tasas estaban muy abajo, en países inclusive estaban en cero, y eso generaba la oportunidad de que hubiera mucha liquidez en los mercados para hacer inversiones de carácter de riesgo, ¿no? O sea, lo que conocemos como venture capital y emprendimientos e inclusive en la renta variable en los mercados. Todo eso, pues, definitivamente en los últimos años hemos visto que ha habido una compresión de apetito y tiene que ver obviamente con el tema del COVID, pero también tiene que ver con el tema de las guerras, pero también tiene que ver con el tema de las tasas de interés y hoy pues con una inflación y con tasas muy arriba,
pues tenemos obviamente un mercado muy complejo, ¿no? Es un mercado que tiene menos apetito al riesgo, que está buscando pues instrumentos que con la misma rentabilidad que puedes tener en otros, con otros activos, pues no, o sea, te quedas un poco más corto en toda esta conversación que tenemos en el tema de emprendimiento y por supuesto de mercados. Entonces, pues son épocas complicadas, sin embargo, México, la verdad, sorprendentemente ha sido muy resiliente en muchas cosas. O sea, primero, claramente, que Estados Unidos no haya tenido una recesión, eso nos ayudó muchísimo. O sea, nosotros somos una economía que prácticamente estamos integrada a la de Estados Unidos y que en Estados Unidos haya todavía crecimiento y que en Estados Unidos no haya habido recesión y que en Estados Unidos haya empleo, full empleo, etcétera. Eso todo ha tenido repercusiones positivas hacia México, ¿no? O sea, hay una llegada muy importante de inversión, de turismo, etcétera, etcétera. Pero además todas las oportunidades que vienen en el nearshoring que sé que lo escuchan, pero es realidad y yo lo veo en los mercados. O sea, van las empresas, levantan financiamiento del mercado para estar invirtiendo en CAPEX, todo esto, o sea, para estar listos para poder hacer las inversiones necesarias con todas estas nuevas oportunidades. Entonces, yo creo que si bien el mercado está viviendo obviamente momentos complejos y hoy tenemos, además de toda esta pelota, un tema muy, muy difícil entre Israel y Hamás, que claramente nos debe de sensibilizar muchísimo. Esto es un tema muy, muy delicado y que claramente tiene efectos globales y que tiene efectos obviamente claramente en los mercados, pero todas estas cosas que están sucediendo alrededor, creo que en México, vamos a específicamente ponerlo en nuestro país, México ha sabido o ha tenido la suerte de estar cerca de la economía más importante, hemos sabido integrarnos a ella, tenemos un tratado muy sólido, creo que nos falta un poquito más digamos, de visión en términos de todos los temas de energía renovable que son muy importantes y del camino que tenemos que seguir, pero México tiene muchas oportunidades. Está entrando muchísimo capital, o sea, el primer trimestre nada más entró casi 30,000 millones de dólares de inversión. O sea, estos son datos reales, ¿no? Entonces creo que hay que saberlo aprovechar. Nosotros creo que estamos en el momento de generar. Todos nosotros estamos en esta etapa, estamos en esta edad productiva, así le digo yo. Entonces, aprovechemos la edad productiva. Si queremos ser emprendedores, seamos emprendedores. Si queremos incorporarnos a un desarrollo que nos guste, hagámoslo. Siempre con esta visión de que este es nuestro país, esta es nuestra apuesta, aquí están nuestras raíces, aquí nacimos, aquí estudiamos y aquí probablemente estudien nuestros hijos y crezcamos. Entonces, esa motivación nos tiene que mantener, ¿no? México está en un buen momento, aún con el tema de los mercados. Muchas gracias, María. Esta es una pregunta muy bonita para Carla, que dice, además del éxito que ha tenido tu trayectoria académica y profesional, eres mamá de 5 hijas, 5 niñas. ¿Puedes compartir alguna estrategia o enfoque que te haya ayudado a mantener el equilibrio entre tu carrera y tu vida personal? Sí. Bueno, la verdad es que yo siempre quería tener muchos hijos. No sabía que 5, pero quería tener por lo menos 4. Y al mismo tiempo, pues, quería tener una carrera profesional que fuera no solo súper, que me llenara, que me sostuviera económicamente, porque luego las mujeres no pensamos como en esa parte y para mí sí era muy importante tener independencia económica. Y yo creo que ha habido como varias cosas importantes que me han permitido lograr eso. La primera, y seguramente la más importante, es haber tenido un ejemplo de una mamá trabajadora, que es una extraordinaria mamá que está aquí, gracias, Ma. Y que no solo me dio su ejemplo de que sí se podía trabajar y ser exitosa y romper muchos esquemas y al mismo tiempo tener una relación súper cercana con tus hijos y ser una mamá súper presente y estar en todo, pero además, ya que yo fui mamá, pues se volvió mi mejor aliada, ¿no? Es mi vecina, pero además es pues la nana emergente siempre que se puede, la consejera de mis hijas, la que las cuida en las noches, etcétera. Y bueno, yo creo que todo mundo tiene que tener una red de soporte increíble y si les toca una mamá como la mía, ya la hicieron.
La segunda cosa súper importante es con quién decides tener hijos, ¿no? Y que también vino aquí medio obligado y que no le gusta que le eche porras, pero mi esposo, que también es ingeniero industrial de la Ibero, decidimos desde muy temprano que íbamos a tener los dos carreras muy demandantes y que teníamos que pues, ir balanceando, no sé si balanceando es la manera correcta, más como malabareando lo que pasaba en la casa y lo que pasaba en el trabajo de los dos, ¿no? Entonces, aunque claramente nuestro acuerdo era que yo era la responsable primaria de las niñas, jamás sentí como que él me ayudaba, ¿no? Era como, pues le toca y me toca. Y más que ayuda, yo creo que a veces lo que las mujeres necesitamos de nuestras parejas es un sistema de andamiaje, ¿no? Que nos digan que está bien que tengamos ayuda de otras personas, que no nos hagan sentir culpables de que dejamos a los niños con nuestras mamás o en la guardería o con una nana o en horario extendido escolar, etcétera, y que cuando tengamos que tomar una decisión difícil de carrera, como debería yo de tomar este puesto aunque voy a tener que viajar mucho más o no, te digan sí y va a estar bien, ¿no? Entonces yo creo que esas son seguramente dos de las cosas más importantes, ¿no? Mi mamá y mi esposo, pero sin duda también creo que he tenido la fortuna de estar en lugares donde se premia la diversidad. Y yo creo que una de las cosas que yo les recomendaría a las mujeres que están aquí, pero también a los hombres que no quieren seguir ese modelo tradicional del hombre que tiene que trabajar de 8 de la mañana a 10 de la noche y estar siempre disponible para la emergencia, es buscar este tipo de empresas y de carreras donde al revés, donde se premia que la gente tenga una vida afuera del trabajo, ¿no? Antes yo creo que la gente trabajaba, no sé, de los 22 a los 65 y se retiraba y luego se moría. Y bueno, entonces a lo mejor estaba bien meterle tantas horas, pero hoy sí pensamos que vamos a vivir hasta los 100 años, ojalá. Nos tiene que caber mucho más en la vida que solo el trabajo. Y eso no quiere decir que no trabajemos muchísimo. Quiere decir que trabajemos muchísimo y vivamos muchísimo también afuera. Y yo creo que ahí nuestra responsabilidad, y ustedes que van saliendo, es inyectarle a las empresas este sentido de estar 60 horas en la oficina no es equivalente a hacer buen trabajo ni a hacer trabajo productivo. Y creo que cada vez más hay apertura a que esto suceda. Eso no quiere decir que no trabajamos muchísimo. O sea, yo aquí conozco muy bien a María y se mata, ¿no? Pero también tiene tiempo de estar con sus hijas y de estar con su esposo, de estar con sus papás y su familia y todo. Y antes, yo trabajé en McKinsey saliendo de la universidad, una gran escuela post-ingeniería, les recomiendo mucho trabajar en consultoría. Pero tú preguntabas, oye, ¿ha habido alguna socia mujer? Y te decían, no. Bueno, sí, hubo una hace como 30 años, pero mira, pobrecita, era una señora que estaba casada, pero se divorció, no tuvo hijos, tenía 2 gatos, así decían, no, pues yo no quiero ser como ella, ¿no? Y hoy tú volteas y ves McKinsey y al contrario, hay varias socias mujeres que son mamás y que las empresas dicen, como queremos el talento que tiene aquí, vamos a ayudarla. Eso no quiere decir que le exijan menos, pero quiere decir que algunos requerimientos que la verdad ya pensándolo en retrospectiva eran bastante poco necesarios, los flexibilizan. Nada más para terminar este punto, hace 2 semanas ganó el Premio Nobel de Economía una mujer que se llama Claudia Goldin, que es solo la tercera mujer en ganar el Premio Nobel de Economía, a mí me sorprendió, y ganó por sus estudios de la brecha de salarios entre hombres y mujeres. Y yo que he leído mucho sobre este tema, lo nuevo que descubrí con ella es que dijo que uno de los factores que ella encontró de por qué los hombres siguen ganando hoy en día sustancialmente más que las mujeres en profesiones iguales es porque en algunas profesiones muy demandantes como negocios, derecho, medicina, lo que gana un hombre por hora es mayor a lo que gana una mujer por hora cuando el hombre está dispuesto a sucumbir a lo que ella llamó trabajos egoístas, greedy work. Y lo que dice es que, ¿cómo los define? Trabajos donde estás dispuesto a que si te hablan el 24 de diciembre y te dicen, vamos a firmar el deal, te tienes que regresar, te regresas. O se va a casar tu tío, pero
el cliente pidió una junta de emergencia, te regresas. Y si alguno de ustedes trabajó en banca de inversión o en consultoría, sabe que eso se estila mucho. Y entonces, pues las mujeres llega un momento que dicen, no estoy dispuesta a estar el 100% de mi tiempo disponible para el trabajo. Y lo que ella decía, que me pareció muy interesante, es que al final ese trabajo le hace mal a todo mundo, porque crea papás ausentes, crea rupturas en las parejas, crea muchísimas enfermedades derivadas de que no hace la gente ejercicio, no come bien, no duerme bien, etc. Entonces, que los hombres deberían ser los primeros que luchen porque esos trabajos dejen de existir y que si lo piensas realmente, pues no es tan urgente, ¿no? O sea, puede esperar al lunes. Entonces, yo creo que a todos nos va a convenir cuando esté un poco más equilibrado el tema del trabajo y la vida. Muchísimas gracias, Carla. Buenísima respuesta. Bien, una pregunta para el oso. Además de tu exitosa carrera como emprendedor e inversionista, también eres muy conocido por tu podcast Cracks Portal. ¿Qué te inspiró a comenzar ese proyecto y qué aprendizaje has obtenido de las personas exitosas, muchísimas, que has entrevistado? Es una pregunta que me gusta contestar mucho, porque la gente cree que estos proyectos, uno, nacen con un plan macabro de dominio global, y la realidad es que está muy lejos de eso, o dos, que nacen de una gran motivación de tener trascendencia y impacto. Hace un par de años publiqué un libro que se llama Haz lo que importa, que está aquí afuera si quieren, y está muy barato y lo compran y se los firmo. En este libro hablo de mucho mi historia, muchas de estas preguntas de dónde sale Cracks, pero yo hablo de una parte que se llama el significado, ¿no? Mucha gente cree que, no creo que mucha gente lo cree, sino es importante saber por qué haces las cosas. Ahora, cuando hablamos de significado, normalmente nos centramos en esta parte de motivación, legado, misión, trascendencia, impacto. Cuando la realidad es que a veces no sabemos ni por qué estamos aquí, ¿no? Mark Twain decía que hay 2 días importantes en la vida, el día que naces y el día que sabes para qué. Pero, ¿cuántos de ustedes están seguros para qué llegaron aquí? Y entonces eso nos da ansiedad, es como cuando te da insomnio porque no puedes dormir. Y entonces es un círculo vicioso y me tengo que dormir, entonces no puedes dormir. Es lo mismo con el propósito. Yo creo que hay otra fuente de motivación increíble que muy poca gente está dispuesta a aceptar, y ese es el dolor. Cuando metes el dedo a la estufa y te quemas, la mueves de volada. No quieres vivir empujado por dolor, odio, tristeza, sed de venganza, pero cuando no hay nada más en el bote, si conectas con eso, te para porque te para. Mi primer startup, después de la que les mencioné de las tiendas, era un programa para hacer ejercicio en línea que se llamaba InstaFit, y decíamos que el levantamiento más difícil es levantar las nalgas del sillón. Y por eso nosotros vendíamos mucho más los domingos en la noche y en enero, porque la gente llega con ese bajón, este remordimiento, este dolor de me vi panzón en la playa, me desperté y ya todos mis amigos me andan pellizcando las lonjas, y entonces la gente se ponía las pilas porque no quería llegar ahí. Y un poco es lo que pasó con Cracks. Cracks 2018 fue un año muy difícil para mí personalmente en temas familiares. El negocio llevaba 5 años, estaba medio estancado, y este era un proyecto que yo había desarrollado, como seguramente tienen muchos de ustedes en su blog de notas, al centavo. Nombres, preguntas, equipo que había que comprar, posibles invitados, todo. Y lo único que faltaba era tener el valor para echar las cosas a andar. Y ahí estaba, mi idea de $1 millón perdida en un blog de notas. Y el 7 de enero de 2019 regresé, después de 3 meses de estar en una terapia con uno de mis hijos en Miami, y tuve el día más gris, aburrido, frustrante y triste de mi existencia profesional en la oficina, y dije, esto no puede seguir así. ¿Qué hago? Y pues el negocio no se veía como para dónde. Y Cracks fue justo el pretexto para poder agarrar yo, levantar el teléfono, hablarle a alguien que a ver si me podía tirar un lazo, un salvavidas, para hacerle alguna pregunta, para tener una mentoría y que no me la cobrara. Y así salió Cracks. Y oh sorpresa, tú crees que tus problemas que eres único en el mundo, que tus problemas nadie los tiene, que nadie te va a entender, que nunca nadie se esté enfrentando a esta vida tan difícil que tú tienes. ¿Y sabes qué? Hay 1000 otros
iba a decir una palabra, hay otras personas que tienen menos recursos que tú, financieros, sociales, intelectuales, educativos, que ya lo pasaron y ya lo resolvieron. Y solo necesitas preguntar. Y cuando tú preguntas, te das cuenta que hay otra bola de gente que es igualita a ti y que tus preguntas eran exactamente las mismas que ellos tenían. Y entonces empezaron a oír el podcast. Y de ahí a hoy que se publicó el episodio 250, ha sido exactamente lo mismo. Es tener una mentoría privada con alguien de quien genuinamente quiero aprender. Ahora me dices, ¿qué es lo que has aprendido? ¿Qué es lo que hace diferentes a los cracks? Pues no, los cracks no son personas de 3 ojos, de 8 brazos, de un IQ así. Yo creo que la gente que está haciendo cosas extraordinarias son personas comunes y corrientes que tienen sistemas, que tienen mentalidad, que tienen hábitos, prácticas y maneras de pensar diferentes y las llevan a la realidad. ¿Cuáles son esas? O sea, algo que normalmente me escribe mucho la gente y me dice, Oso, ¿sabes qué? Muchas gracias. Y yo, bueno, pues de nada. Pero gracias, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque me di cuenta, gracias a las entrevistas, de que no estoy tan pendejo. Eso me dice la gente constantemente. Nos vemos identificados en gente que puede tener éxito. Y ese éxito lo podemos definir como nosotros querramos. Para unos es una familia increíble, otros es una salud espectacular que les permite hacer 250 Ironmans. Para otros es una cuenta de banco gigantesca o las portadas de las revistas. Tú defines el éxito como quieras. Pero algo que across the board se comparte es que tienen hábitos, tienen sistemas, tienen rituales de cuidado personal, de aprendizaje, que les permite estar bien de forma fundamental. Lo que decía ahorita Carla, greedy work, te termina destruyendo, destruye tu familia, si no estás bien en tu casa, tu chamba va a sufrir, te termina destruyendo física y saludablemente, si no estás bien, no tienes energía, no vas a poder correr la carrera entera. Tienen ellos todas estas prácticas desde a qué hora se despiertan, qué consumen en la mañana en términos de contenido, ven las noticias o no, meditan, cómo se alimentan, cómo se hidratan, cómo planean su día para vivirlo con intención. Segundo, son aprendices eternos. Lo que les decía de tener la curiosidad, estos cuates saben perfectamente hasta dónde les llega la rata. ¿Tienen suficiente IQ? Sí. Pero hay un punto en el que se dan cuenta que no, son muy conscientes de sus limitaciones. Y eso les permite hacer dos cosas. Uno, expandir su círculo de competencia a través de aprendizaje, pero más importantemente, yo creo que lo que más hacen es se rodean de gente que sea mejor que ellos, que les permite crecer su área de expertise sin tener que saber todo ellos. Y tercero, son gente de acción que toma riesgos. Ojo, no toman riesgos a lo estúpido, no se avientan como el Borras, no se van como gordo en tobogán, como dicen. Estos cuates entienden a dónde llegan sus limitaciones y entonces son muy meticulosos en calcular el balance entre el riesgo y el beneficio. Y entonces, como dice Mark Zuckerberg, ¿no? Move fast and break things. Prueban cosas, aprenden, se equivocan, aprenden e iteran nuevamente. Son personas que aprenden a través de la acción y de los errores, tanto propios como ajenos. Y cuando combinas estas tres prácticas de saber hasta dónde llegas, de cuidar tus bases, como dicen, primero hay que arreglar las tuberías antes de pintar las paredes, y después de experimentar constantemente para acelerar tu aprendizaje, entonces, ves los resultados que están teniendo. Padrísimo, Oso, pues muchas felicidades por tus 250 podcasts. La verdad, padrísimo. El que no lo haya visto, se lo recomiendo muchísimo. Muchas felicidades. Muchas gracias. Si hay alguien que no oiga cracks, hoy es buen día para empezar. Muy padre, muchas felicidades. Hay una pregunta para María. Sobre Viva, que es la empresa donde estás, María. Viva se ha destacado por su enfoque innovador en el mercado de valores. ¿Qué iniciativa o tecnologías crees que son cruciales para el futuro de los mercados financieros? ¿Quién conoce Viva? ¿Quién tiene una cuenta de intermediación bancaria? Bursátil. ¿Quién compra acciones? ¿Qué compran? ¿Las de Estados Unidos? ¿Las de México? ¿Cuáles? Nasdaq. ETFs. Muy bien. Bueno, entonces,
eso es lo que hace Viva. Para todos los que no sepan qué hace Viva, Viva es una bolsa de valores que operamos con la tecnología de punta que es Nasdaq, y hoy pues es la bolsa más rápida del mundo, le decimos menor latencia en el mundo utilizando esta tecnología. ¿Y por qué lo traigo aquí a la mesa? Porque ese es nuestro máximo diferenciador, te diría yo. O sea, la pregunta es a veces, oye, ¿y cuál es la diferencia entre los dos mercados? La diferencia entre los dos mercados, o sea, la otra bolsa y nosotros, es la tecnología que utilizamos. La tecnología que utilizamos nosotros es la tecnología que se usa en más de 95 mercados en el mundo. Entonces, esta tecnología básicamente incorpora, le da visibilidad y le da potencial de transacción a inversionistas que están sentados en el mundo, ¿no? Y entonces, como es una tecnología que ellos conocen, porque es la que utilizan internacionalmente, no necesitan hacer una inversión extra para poderse conectar a México y operar lo que nosotros traigamos en México. Entonces, todo eso le genera a las acciones o los productos de inversión que tenemos listados en México una visibilidad mucho mayor, mayor atracción y potencial de ser distribuido y obviamente transaccionado por inversionistas de todo el mundo. Y eso se hace en velocidades de nanosegundos, lo cual genera pues, oportunidades en modelos de negocio de inversionistas especializados en transacciones bursátiles. Entonces, eso es lo que hace la tecnología. La tecnología, a través de lo que ofrece Viva, es abrirle el canal, la puerta a que mayor número de inversionistas estén viendo lo que sucede en México y puedan entrarle. Lo que tenemos que hacer ahora del otro lado es, pues ahora sí que diversificar los instrumentos que están en México, porque pues generalmente un inversionista se siente atraído, ya sea nacional o internacional, a empresas que tengan alto potencial de crecimiento, que estén generando retornos interesantes, que estén dentro de vehículos como ETFs, que estén pues, dando rendimientos pues, importantes o que estén generando cierta alfa. Entonces, nosotros en México lo que tenemos que lograr es incorporar a mayor número de vehículos de inversión que generen más atracción para que nosotros captemos esta inversión y la podamos distribuir en México. Entonces, estamos utilizando claramente la tecnología para atraer inversión y estamos utilizando la tecnología para generar procesos más eficientes y más rápidos y menos costosos para que muchas emisoras puedan participar. Estamos justo en un proceso de cambio de ley del mercado de valores que quiero comentárselos. Esto va a ser el cambio más importante si se da en el mercado en los últimos 30 años, en donde vamos a intentar modernizar lo que hoy las empresas necesitan para llegar al mercado, para hacer los procesos muchísimo más rápidos y más eficientes y sobre todo generar un mercado de high yield que en México no existe. Entonces todo eso, la verdad, me da orgullo. Yo sé que hay muchísimos retos y yo sé que hay muchísimas voces en el sentido de no, es que México no va a dar, porque México las empresas, porque tal. Yo estoy totalmente en contra de eso porque creo que México, claro que va a dar. O sea, si ya dio un mercado de venture capital que todo el mundo pensaba que no iba a dar y hoy tenemos unicornios y hay empresas que están generando muchísimo valor y que vienen más y que estamos generando una madurez en nuestro sector empresarial que claramente ha sido un proceso bien largo. Definitivamente la tecnología, aunada a una modernización de las reglas de operación que eran necesarias en México, tiene que dar como resultado una mejor condición. Yo creo que hay mucho capital, no solamente en México, nada más para darles un número, en los próximos 10 años,
vamos a tener al 30% del PIB buscando dónde invertir en México a través de los fondos de retiro. Entonces, todo eso se tiene que invertir en productos, en instrumentos que estén con gobierno corporativo, con transparencia, con ciertas características que somos las que estamos empujando justamente en Viva. Y tenemos el capital, tenemos los instrumentos para atraer capital internacional, para generarle liquidez y bursatilidad, y tenemos que buscar la forma en que, modernizando los canales, logremos que haya más instrumentos. No, ha sido muy difícil, ha sido muy tardado, ha sido muy complicado pelearnos en todos los sentidos con todo el mundo para que jale, pero yo creo que lo mismo vi pasar cuando estaba yo en Venture Capital, lo mismo vi pasar en Private Equity, lo mismo vi pasar en otras industrias en donde se tiene que trabajar con resiliencia. O sea, no es fácil, o sea, no es, ¿no? Yo me acuerdo cuando iba a San Francisco y me veían los fondos y yo traía los fondos mexicanos y íbamos por dinero y llegaban dos fondos al evento. O sea, iban amarrados, o sea, ¿verdad? No iban, y hoy todos estos fondos están invirtiendo en México. Entonces, es un proceso, hay que trabajar. Creo que vienen buenas noticias, ojalá que pase esta ley porque es importante, pero 100% lo que estamos haciendo en Viva es incorporando modelos, incorporando innovación, incorporando tecnología a una industria que estaba y que necesitaba modernizarse. Yo quiero agregar algo a lo que dice María. La verdad es que en México es una anomalía que tenemos las mismas empresas que eran las más grandes cuando nosotros estábamos aquí estudiando, siguen siendo las más grandes ahorita que ustedes están estudiando, y eran las más grandes cuando mis papás estaban estudiando. Eso es una anomalía muy fuerte y no es sano. O sea, tiene que haber más dinamismo en el mercado, y la única manera probada de que haya dinamismo en el mercado es que haya capital suficiente para que esto suceda. Entonces, que haya más empresas listadas en la bolsa y más empresas con acceso a capital ayuda a que más empresas crezcan, etcétera. Pero aparte, ayuda a que haya empresas más transparentes que nos merecemos los mexicanos, tanto como accionistas como empleados, que nos puedan dar parte de las acciones de las empresas. O sea, hoy en día, si trabajas en Procter, en Google, en Uber, etcétera, parte de tu paquete de compensación seguramente son acciones de la empresa, y se vuelve muy atractivo. Si trabajas para una empresa 100% mexicana, excepto contadísimas excepciones, eso no pasa. Entonces, sí nos lo merecemos, y sí, yo coincido con lo que tú dices, María. Están pasando cosas muy interesantes en México, claro, no todo es color de rosa, pero no estamos en 2021, como dijiste, que regalaban quizás el dinero, los fondos, pero el Q3 de este año se invirtieron en Venture Capital en México como 1.2 billones de dólares, que es más o menos la mitad de lo que se había invertido en toda la historia hasta 2019. Entonces, sí hay mucho todavía apetito de los mercados extranjeros, y eso es, para que haya un círculo virtuoso, tienen que salir algunas bolsas, ¿no? Y daría mucho coraje que las grandes empresas mexicanas solo salieran en las bolsas gringas, ¿no? Y eso es lo que estamos cambiando. O sea, créeme que eso es lo que estamos cambiando, y además mejorando las condiciones para las empresas, pero para los inversionistas, para todos ustedes, para que cuando me digan, cuando levanten la mano y yo les diga quién tiene una cuenta de intermediación bursátil, todos me lo levanten, porque ahí está un chorro de valor. O sea, no entendemos el valor del mercado, me preocupa. O sea, necesitamos seguir educando a toda nuestra juventud y a los estudiantes y a los empresarios de la importancia de invertir en instrumentos formales, o sea, y hablando específicamente del mercado. En el mercado las empresas están reguladas, son transparentes y están dando resultados de gobierno corporativo que las hace sustentables. Por eso para mí el tema de diversidad también es tan importante, porque eso es lo que genera que una empresa sea sustentable a la larga. No nada más, obviamente, diversidad, pero todos los temas de criterios ambientales, etcétera, etcétera, sociales. Eso genera que las empresas sean profitable, sustentables en el futuro. Entonces, para todos ustedes debería de ser un instrumento de inversión. Y por eso en Estados Unidos el 60% de la población invierte. Entonces, necesitamos seguir trabajando y utilizando la tecnología en favor de México. Padrísimo, muchas gracias, María, y muchas gracias, y felicidades por Viva, y felicidades por tu pasión, por como lo dices, qué bárbaro, creo que ya muchos nos entusiasmamos a invertir. Muchas gracias. Bueno, vamos a hacer una pregunta más de las que tuvimos por internet, ¿si están de acuerdo?
Ya vamos a las del público. Por el tiempo, perdón. Entonces vamos ahora sí que a las importantes, que son las del público que está aquí. Entonces, si quieren, pues empezamos. ¿Quién se anima? Y adelante. Bueno, gracias a todos por tanto valor que han compartido hoy. Me voy a ver un poco egoísta y voy a tratar de escurrir dos preguntas en la misma. Todos han estado en Venture Capitals. ¿Qué es lo que más se fijan en el equipo de los fundadores? O sea, ¿qué habilidades y qué cualidades? Y alguna recomendación de un libro o de algún hábito que nos quieran dar. ¿Puedo? A ver, yo he sido emprendedor desde el 2009, llevo invirtiendo como ángel como 5 años y profesionalmente con mi fondo casi 2, ¿no? Entonces he estado del lado del que levanta lana, he estado del lado del que trata de levantar lana y no puede, he estado del otro lado también. ¿Qué es lo que buscamos? Y es muy diferente ser un inversionista ángel que un inversionista profesional. Y eso lo aprendí hasta que no tuve yo ya la lana de alguien más bajo mi resguardo. Entonces, creo que te voy a responder como inversionista profesional. Que hay similitudes, pero creo que son mucho más estructuradas porque el ángel a veces con un retorno más bajo, tal vez algo más seguro y algo que le da beneficios intangibles como ser socio de un restaurante, te puede permitir tomar esas decisiones. Como un inversionista profesional, yo creo que te tienes que fijar en varias cosas. Y ha cambiado, porque te das cuenta que ciertos approaches no resultan tan no-brainers como lo eran, ¿no? Hace poco hablaba yo con uno de mis primeros inversionistas, que después tuvo un fondo, fue el fundador de metroscúbicos.com, que ya mencionó Carla, Eberto Taracena, mentor Endeavor, ahora nuevamente emprendedor. Y me decía, Oso, él lanzó un fondo que ahorita está llegando al final de su ciclo y me dijo, ahorita que estás empezando tú tu fondo te voy a dar un solo tip. El definidor o la variable que más impacta si tu inversión va a tener retornos destacados es qué tan bueno es tu founder para levantar lana. Él le tocó todo el bull market de 2008 a 2021, en el que sí, la habilidad número 1 que definía tu éxito, al menos en papel, y si te salías a tiempo y pasabas la bolsa con caca quemándose a alguien más, entonces era qué tan fácil era para el founder levantar lana. Hoy creo que nos estamos buscando otro tipo de habilidades. ¿Qué es lo que yo busco? Sí, creo que tiene que ser alguien no bueno para levantar lana, pero que sí pueda comunicar su sueño de una forma contagiosa. Evaristo Babé, uno de mis invitados al podcast, me dijo cuando yo no podía levantar lana, yo era emprendedor, me dijo, es que Oso, te falta poderle comunicar a un inversionista cómo se ve un mundo en el que tú eres el dueño del universo. O sea, tu empresa que hoy vende popotes, al rato es Alsea y tiene Virgin Cruise Line. O sea, ¿cómo se ve un mundo en el que verdaderamente tu nicho se vuelve masivo, ¿no? Eso lo tienes que poder hacer. Algo que creo que hoy en México, y regresando a lo que mencionaba María, de que tenemos un ecosistema ya, y no había en Latinoamérica hace 20 años ni hace 10, es algo que se llama, antes hablábamos de Product Market Fit. ¿Sabes qué es Product Market Fit? Cuando básicamente tus clientes ya te piden el producto y no tienes que estarlo empujando. Ahora hay algo que se llama Founder Market Fit. Antes los emprendedores de mi generación éramos ex-MBAs, que hacíamos un análisis muy bonito top-down de dónde estaba la oportunidad de la industria y ahí emprendíamos, ¿no? Porque ahí era donde estaba la lana. Y si tenías un poco de suerte o lograbas engañar a un par de personas, te fondeaban. Hoy ya no. Hoy estás buscando a founders que han tenido experiencia desde personal atendiendo a un problema que ellos vivieron. Segundo, que trabajaron en alguna startup de alto crecimiento y en ese rol detectaron este problema. O 3, que ya han emprendido antes ahí. Es decir, quieres a gente que haya vivido de primera mano y no en un Excel, porque todo el mundo es millonario en Excel, el problema que quieres solucionar. Y eso me lleva a otra cosa que tienes que buscar. Decían, oye, ¿cuál es la característica que más buscas en un emprendedor? La pasión. ¿Por qué? Porque ya lo dijo María, ya lo dijo Carla, emprender es durísimo.
Y si estás emprendiendo en algo que no te llena el corazón en los días mierda, de los que hay muchísimos, no vas a aguantar. Tienes que verdaderamente estar involucrado, invertido, enamorado, no en tu solución, no en el prospecto de un Exit, un IPO, ni una revista, en verdaderamente arreglar un problema del que no te puedes despertar un día sin pensar que alguien lo vaya a solucionar. Y eso es clave. Una vez más que has visto eso, entonces arma un equipo con gente que sea, como decía, las 3 Cs de los socios, ¿no? Complementariedad de habilidades, comunión de valores y compatibilidad de carácter. Que sean 2 o 3 founders que se complementen, que trabajen bien, que tengan buenas, iguales filosofías de trabajo, no que sean founders de show, ni de conferencias, ni de viajes, ni de aceleradoras, turistas de aceleradoras. Que eso lo aprendimos, no solo yo, sino todo el ecosistema a través de los últimos años en los que fondeábamos a gente que así era porque creíamos que ese era el indicador de éxito. Que tenía buen lejos. Exacto, y yo fui de esos. O sea, yo hice 9 aceleradoras de negocio. Y hoy cuando un emprendedor se para enfrente de mí y me dice, ya estoy en harta veces de aceleradora de negocio, le digo, entonces no voy a invertir en ti. Porque yo ya sé que eso no funciona. Porque yo ya fui ese emprendedor. Entonces, sí tienes que cubrir las bases técnicas, pero sobre todo entender que domine el problema, que tenga un edge, que un inside info de por qué ese problema se puede solucionar y por qué es él el que lo puede solucionar, y además una visión gigantesca, sin tener muy claro cómo va a llegar ahí, pero si no lo puedes ver, no lo puedes hacer. Yo creo que lo dijo perfecto. Agregaría una cosa. A mí, que creo que va aunada con la pasión, me gustan mucho los emprendedores que no tienen plan B. ¿Y a qué me refiero? Hay muchos emprendedores que luego se les nota que si no funciona, bueno, no pasa nada. Me regreso a McKinsey, me voy a la empresa de mi mamá, etcétera, etcétera. Y hay otros que los ves y dices, es que si esto no le funciona, no tiene plan B, que lo va a tener, o sea. Porque tampoco pasa nada si fallas. Exacto, pero que él crea que no tiene plan B y que actúe en todos sus días como si no tuviera plan B, yo creo que es maravilloso y hay pocos de esos. Y además son los que mejor les va a salir el plan B. Pero no están pensando ahorita, bueno, y si no sale, entonces, ¿qué voy a hacer? No, ahorita están pensando, quemé mis barcos y aquí me estoy jugando mi futuro profesional. Esto estamos hablando de emprendedores que salen a buscar venture capital. Hay otro tipo de emprendedor que probablemente todos ustedes o muchos pueden ser esos, que son emprendedores de cash flow. Esos son padrísimos para ellos. Haz lana, porque luego se les olvida que ese es el objetivo final de un negocio, ¿no? Haz lana para ti, si puedes. Daniel Marcos me decía, small is beautiful. Ten un negocio que te deje $1 millón de free cash flow al año a ti solo y creo que no vas a estar muy preocupado por muchas otras cosas. Y luego también, y digo, no sé si están de acuerdo, no es lo mismo una pyme que una startup. No. Eso es bien importante. O sea, la pyme es la pyme y hay fondeo para la pyme y el startup tiene otras características y hay fondeo para las startups. Y a veces entonces, el dueño de si la no pyme entendemos la diferencia, estamos yendo con una pyme a levantar lana de o sea, que va para las startups y viceversa y no va. Entonces es muy importante entender dónde están las fuentes de fondeo especializadas para el negocio que quieres. Si tienes una imprenta, no salgas a buscar venture capital. Y a veces al dueño de la pyme le va mejor que al fundador de la startup. No, y hay fuentes de fondeo muy picudas para las pymes que hacen negocios muy picudos. O sea, es que no quiero decir, con decir pyme no quiero demeritar. O sea, hay pymes picudísimas que son las que llegan al mercado, y son picudísimas. Pero la fuente de fondeo es diferente y lo que se le pide al founder de una pyme probablemente no sea lo mismo que le pidas al founder de una startup. ¿Ya alguien tiene micrófono? Creo que está apagado ese micrófono. No. Grítale fuerte. Échate la capela. Y uno de sus hábitos que él hacía mucho énfasis era
escribir todos los días una frase, digamos, en el cual tú te lo creas o tú quieras llegar a ser, digamos, eso, ¿no? Entonces, para ustedes, ¿cuáles serían los hábitos que han podido crear, generar y potencializar, que los han podido, pues, permitir pues, llegar a donde están? Y a su vez también, escuchando otro podcast de Rodrigo Herrera, él hacía mucho, bueno, hizo también otra vez mucho énfasis en el ámbito de la inteligencia emocional, de postergar la gratificación. Entonces también quisiera ver si ustedes han estado en esas situaciones en las cuales nos podrían comunicar y dar ejemplos de eso, digamos. Si quieres empiezo yo con la segunda. A mí me pasa mucho que convivo con gente que lleva 2 años que salió de la universidad o 3 años y me dicen, ya, este año voy a aplicar a la maestría. Buenísimo, me avisas, me mandas tus ensayos, te los leo, te escribo tu carta de recomendación. Y entonces pasa el application season y no pasó nada, ¿no? Y luego me los encuentro 6 meses después y me dicen, no, este año sí voy a aplicar a la maestría. Es que he tenido muchísimo trabajo y ha estado durísimo y luego veo su Instagram y están en Coachella y Rock in Rio y Tailandia y ta. Y no estoy criticando, cada quien haga lo que quiera. Pero se le va así otro año y otro año y otro año. El año que yo decidí aplicar para la maestría, y a lo mejor yo fui muy demasiado nerd y tenía un esposo muy demasiado nerd que me obligó también. O sea, lo que yo hacía era trabajar de 8 de la mañana a 9 de la noche en McKinsey y de 9 de la noche a 11 de la noche estudiar para el GMAT y el sábado y domingo cuando no tenía que ir a trabajar estudiar para el GMAT y hacer mis essays. Eso fue nuestra vida durante un año. Eso fue todo. Y creo que hoy, no hoy, toda la vida siempre hay gente que, lo que tú dices, no sabe postergar el deseo, la gratificación, lo que quieras, para perseguir un objetivo. Y eso te lo estoy diciendo con un objetivo, pues, como dijiste, suficiente, como ir a una maestría. Ahora, si quieres hacer una startup, no va a ser un año, ¿no? Seguramente van a ser 5 años de tu vida que vas a tener que meterte unas friegas durísimas y así, a lo mejor vas a ir una vez a un viaje, pero vas a estar el 90% de tu tiempo en eso. Entonces, yo diría que eso es de postergar la gratificación, sí es muy importante en ciertos momentos críticos de tu vida. ¿Puedo dar otra opinión? Sí. Yo creo que postergar la gratificación, es que es un tema bien gañón, porque postergar la gratificación es algo que pareciera que tienes que invertir hoy para un payout futuro. Y esa es la manera, creo que, incorrecta de pensar en cualquier cosa que hagas. ¿Por qué? Porque yo creo que la fuerza de voluntad es finita. Yo creo que la fuerza de voluntad es una pésima estrategia, porque no importa si ganas o pierdes, ya perdiste, porque estás yendo contra ti mismo. Creo que hay que cambiarnos el chip y entender, regresando a lo que decía en un momento, ¿por qué te importa irte a la maestría? Emprender, ok, si solo te importa por hacer lana y poderte ir de vacaciones un sabático, todo el tiempo que no tengas lana y no estés de sabático, que va a ser probablemente mucho tiempo, vas a sufrir. Y entonces vas a estar postergando esa gratificación. Si cambias el chip a hoy estoy trabajando por hacer un mundo mejor, por solucionar el problema que tiene mi abuelita, por evitar que más niñas o niños sean abusados sexualmente, por cosas que implican que tu trabajo del día a día es un trabajo durísimo, sufrido, que hasta miserable, pero que a ti te estás dando el éxito de poderte despertar todos los días para simplemente intentarlo. Cuando yo cambié ese chip, Carla, en mi vida yo era miserable. Yo sí estaba postergando la gratificación a un punto en el que si tú tenías gratificación, mi día era una basura. Si a María la publicaban en algún lado, mi día era una basura. Si alguien levantaba una ronda, mi día era una basura. Cosas que no tenían nada que ver conmigo, pero que como yo no lo estaba teniendo, lo dice Naval Ravikant. El deseo es un contrato que hacemos con nosotros mismos por ser infelices hasta que no tenemos lo que queramos. Si dejas de desear y empiezas a agradecer lo que tienes todos los días, y regresando a la primera pregunta, hábito número 1 que todos pueden empezar a tomar el día de hoy es despiértense y den las gracias por algo. ¿Por qué? Por lo que sean. Todos tenemos, y si ustedes sobre todo están aquí, tienen privilegios que si no se han dado cuenta que tienen, voltéense a ver en un espejo y agradezcan todos los malditos días
Y eso va a ser la diferencia más grande. Olvídense si van a leer y si se van a hidratar y si van a hacer 8 lagartijas. Den las malditas gracias. Y eso hace que hoy no tengas que que patear la gratificación. Y que tus equipos, a pesar de que la meta no se haya cumplido, hoy aprendimos algo. Porque como emprendedores de alto rendimiento siempre estamos quedándonos cortos y nunca es suficiente y siempre hay una meta más grande y un objetivo más inspirador. Y si no te paras a festejar, a agradecer, a celebrar tus errores, a comprender lo que aprendiste el día de hoy, entender que sí, por suerte sigues respirando y mañana tienes una oportunidad de volverlo a intentar, entonces nunca vas a disfrutar la vida. Pero creo que estamos de acuerdo, porque yo no estoy diciendo que yo sufría, o sea, ¿me entiendes? Cuando hacía esto, ni creo que los buenos emprendedores sufren, simplemente no están buscando más bien creo que hay mucha gente que vive en una especie como de, estoy scrollando Instagram todo el día y pensando en mi próximo post de Instagram. Vives sin intención. Sí. Esa es otra cosa. Y yo les iba a decir que no, yo estoy completamente de acuerdo con lo que dice el oso. A ver, yo me acuerdo que me preguntaste. Con lo que dije yo, ¿no? Es que, espérame, porque Parcialmente. ahorita hice una reflexión. Parcialmente. Reflection. No, el oso me preguntaste. 8. Me preguntaste, me acuerdo. ¿Cuál es tu frase? Alguien dijo del mantra. Yo tengo una frase. Y la frase es: vive tu vida y disfruta tu vida todos los días. Todos los días. No vivas pensando en que cuando sea, cuando llegue, cuando lo logre, cuando no lo logre, todos los días es un día increíble, todos los días hay que disfrutarlos, todos los días hay que trabajar por lo que estás luchando. Si en ese momento estás estudiando para el GMAT, está bien, pero vívelo, gózalo, disfrútalo, qué felicidad. Y al mismo tiempo, sé consistente, que esa es la otra cosa que yo les recomiendo a ustedes. La consistencia es importantísima para el éxito. O sea, si tú te echas a correr 200 kilómetros por hora y te cansas en el kilómetro 2, no vas a llegar a ningún lado. Es mejor paso a paso, caminando, para que llegues a la meta. Entonces, consistencia, consistencia, consistencia y disfrutar el camino. Eventualmente el camino va a llegar a algo bonito, porque la gente que trabaja duro y que pone el talento y que pone pasión y que pone inteligencia y que es resiliente, probablemente, y que disfruta el camino, va a ser feliz, independientemente cuál sea la felicidad para cada uno y cuál es el éxito para cada uno. Los micrófonos. Bueno, antes que nada, agradecerles por creo que iniciando, agradeciendo, ¿no? Lo que ustedes están diciendo, todo este valor que nos están agregando. Pues yo quería hacer una pregunta muy específica a ti, Oso. Has logrado una marca personal impresionante. Yo creo que, por ejemplo, en mi caso, a mí me gustaría lograr una marca personal, pero creo que muchos los que queremos hacer eso, no sabemos por dónde empezar, no sabemos si tenemos que ya tener los resultados para iniciar esa marca o documentar el proceso. ¿Cómo inicio a hacer una marca personal? Gracias primero por lo que dices. Yo soy de la idea, y lo platicaba hoy en una mentoría que di en la mañana, yo creo que, y lo dijimos ahorita hace un momento, construir en público. Hay un libro que se llama How to Build a Story Brand de ¿cómo se llama? Donald Miller. Aquí tengo mi apuntador también. Donald Miller. Y en él habla de marketing, de cómo hacer una marca que cuenta una historia. Y en esto, digamos, el framework que usa es el del camino del héroe. Y normalmente cuando las marcas piensan en el camino del héroe, cometen el grave error de creer que el héroe de la historia es la marca, el producto, cuando la realidad es que el héroe de la historia es tu cliente. En este caso, a la persona que quieres ayudar. Claro, una marca no es hacia adentro, es hacia afuera, no es la percepción que tiene alguien sobre ti. En este caso, la marca sería de tu persona. Tu rol como marca es la de ser el mentor. Si ya vieron Hunger Games, Haymitch, si ya vieron Star Wars, Obi-Wan Kenobi,
no es el héroe de la historia. El héroe de la historia es Luke, pero este cuate va un paso más adelante. Entonces, mientras tú seas esa persona que se puede identificar con la gente que viene un par de pasos detrás de ellos y tú puedas construir tu siguiente paso al mismo tiempo que le enseñas a la gente sobre los errores que acabas de cometer, entonces eso va a generar afinidad con tu audiencia. Y eso es una marca. La verdad es que crear una marca personal ahorita está muy de moda, pero siempre ha existido. Se llama reputación. Ahora, ¿cuál es tu reputación? El tema es que hoy tenemos un dispositivo que nos hace hablarle a millones o cientos de miles de personas que no nos conocen, ¿no? Y creo que un error muy común y muy peligroso cuando se está tratando de conscientemente construir una marca personal es la de crear un personaje. Porque al final del día, si no estás siendo tú honesto con quién eres dentro y fuera del escenario, el escenario puede ser este o tu celular, entonces uno de los dos va a desaparecer y va a terminarse comiendo al otro, ya sea que se enseñe quién eres tú de verdad y en eso traiciones la confianza de la gente que les dijiste que eras alguien más, o que este personaje se termine comiendo a tu esencia y tus valores, y eso va a tener costos no solo psicológicos, sino también en tu propio círculo cercano. Yo lo que haría es, uno, para construir una marca personal, conócete tú bien primero quién eres. Si no te conoces bien, entonces constrúyete en público y hazte esas preguntas difíciles que ojalá todo mundo nos hiciéramos y que hay decenas de esas en mi libro, y háztelas y descúbrete. Y entonces atrévete a compartir eso que es difícil con gente que probablemente se burle, probablemente te diga, ¿tú qué haces? No seas ridículo, pero no te importe. María lo acaba de decir, consistencia. Yo digo que la fórmula del éxito son 2 Cs y 2 Ps. Calidad, constancia, persistencia y paciencia. Haz las cosas bien siempre y seguido. Haz las cosas bien siempre y seguido, incluso cuando se pone difícil, y dale tiempo. Construir una marca no se hace en 3 días ni en 2 semanas. Construir una reputación, dice Warren Buffett, te tardas toda una vida en construirla y 5 minutos en acabar con ella. Entonces, sé honesto, sé abierto y haz mucho. Ayuda. Piensa en que el héroe de esta historia no eres tú, es la persona a la que quieres ayudar. Pues muchas gracias. Con esto terminamos la ponencia, la plática, y obviamente creo que va a haber aquí alguna entrega de reconocimientos, pero por lo pronto pues muchísimas gracias a María, muchas gracias a Carla y muchas gracias a los. Gracias. Para cerrar la sesión, haremos entrega de un reconocimiento especial y un obsequio para nuestras egresadas y egresados destacados. Pido al alumno Joaquín Morfín realice la lectura de este reconocimiento. La Universidad Iberoamericana, a través del Departamento de Ingeniería Química, Industrial y de Alimentos, otorga el presente reconocimiento a Carla Berman, Oso Traba, María Ariza y Carlos Sandoval por su valiosa participación como panelistas y egresados y egresadas en la ceremonia del 50 aniversario de la licenciatura en Ingeniería Industrial. Finalmente queremos invitarles el miércoles 25 de octubre a las 11 a.m. a la conferencia Retos de la Ingeniería Automotriz, impartida por el ingeniero Bruno Catori, presidente del patronato de la Ibero, FICSAC. Agradecemos mucho su participación y queremos invitarles al vestíbulo del auditorio para que puedan observar la línea del tiempo de nuestra carrera. Gracias.